Saludos estudiantes de la Biblia y del Espíritu de Profecía. Soy Enoc Martín con ustedes en el análisis profundo de la lección titulada Jesús, el Señor de las Misiones. Pero para continuar vamos a arrodillarnos y orar. Padre viviente que está en los cielos, santificado sea su nombre. Pedimos su Santo Espíritu, que sea Él nuestro Maestro en esta oportunidad. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En nuestro estudio veremos puntos principales como las tres comisiones de Cristo hacia la iglesia, los jesuitas infiltrados en la iglesia, la Organización Internacional de Adventistas del Séptimo Día homosexuales, autollamados Kingship. Estamos seguros que le impresionará. Analicemos las tres comisiones. La primera registrada en el Antiguo Testamento y dada antes de la caída. Génesis capítulo 1, verso 28 la contiene. La primera comisión de Cristo hacia su iglesia renaciente está registrada en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 10, versos 5 y 6. La segunda comisión registrada en el Nuevo Testamento es la de Mateo capítulo 28, verso 19 y verso 20. Pero analicemos la primera comisión antes de la caída. Génesis capítulo 1, verso 28 dice: y los bendijo Dios, les dijo, ¿a quiénes? A Adán y a Eva: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. En esta frase está la comisión: llenad la tierra y gobernadla. ¿De qué iba a llenar tanto Adán como Eva la tierra? De hijos. Pero como no habían caído en pecado, la tierra iba a ser llenada de santos. Pero lamentablemente en Génesis capítulo 3 está registrada la caída del hombre, la caída de la humanidad en pecado. Es por ello que ahora, en lugar de llenar la tierra con santos, la tierra hoy sí está llena, pero no de santos, sino de diablos. La primera comisión no se ha cumplido, pero se debe de cumplir. Cristo, cuando vino a la tierra, la primera comisión que le dio a sus discípulos fue una comisión especial. En Mateo capítulo 10, versos 5 y verso 6 encontramos la primera comisión en el Nuevo Testamento de Cristo hacia sus discípulos, y Él los envía a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y lo leeremos, Mateo capítulo 10, del verso 5 al 6, dice: a estos 12 envió Jesús después de darles estas instrucciones: no vayáis a los gentiles, ni entréis en ciudades samaritanos. Verso 6, id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cristo dijo de él mismo en Mateo capítulo 15, el verso 24. Él respondió: soy enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él mismo testificó que él fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que en aquel entonces era su pueblo, su iglesia. De igual manera, Cristo en Mateo capítulo 10, versos 5 y verso 6, como hemos leído, Él envió a sus discípulos a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero Cristo le dio mayor énfasis a esta comisión. ¿Cómo lo sé? Bueno, veremos lo que registra Lucas en el capítulo 10,
Lucas capítulo 10, cuando él envía a los 70. Lucas capítulo 10. El verso 1 dice: después de esto, el Señor designó a otros 70, que envió de dos en dos delante de sí a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Cristo aquí envía a sus discípulos, en este caso el número aumentó de 12 a 70, y la misión sigue siendo la misma a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cómo lo sé? Puesto que Lucas 10:1 dice que él los envía a toda ciudad. Pero ¿a qué ciudades se refiere? Entre las instrucciones dadas de Cristo hacia sus discípulos se encuentra Lucas 10:8. En la ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os presenten. Notemos que Cristo le dice a los discípulos que donde entren, en las ciudades donde entren, ellos podían comer lo que les presentaran. ¿Por qué? Porque ellos fueron a hacer obra misionera en territorio judío, puesto que los judíos eran muy estrictos en cuanto a su alimentación. Ellos no consumían la carne de cerdo y otros animales inmundos. Los judíos no consumían ese tipo de alimentos. Entonces, cuando Cristo los envía al territorio judío, que en aquel entonces era el pueblo de Dios, Él les dice a los 70 que lo que les pusieran en la mesa, que lo comieran. Claro, porque no les iban a poner los judíos una comida inmunda. Esto es prueba que Cristo envía a los 70 al territorio judío, es decir, los envía a su pueblo a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En Hechos capítulo 1, verso 15, encontramos a otro número de discípulos y dice así: en esos días Pedro se levantó entre los hermanos, unos 120 en número. Se menciona acá 120. Estos fueron los que Cristo entrenó y preparó después de que Él resucitó. Hechos capítulo 1, verso 3 lo dice: después de haber padecido, se presentó a ellos con muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Se les apareció durante 40 días y les habló del reino de Dios. ¿A quiénes? A los 120. Hechos capítulo 1, el verso 8, hablando también de comisión a los 120, dice: pero recibiréis el poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, territorio judío, territorio del pueblo de Dios. En toda Judea, también territorio del pueblo de Dios. Primero allí y luego en Samaria. Samaria en el tiempo de Cristo era un territorio no judío. Aunque se adoraba al Dios de Israel, también se adoraba a dioses paganos. Es por ello que Samaria en este verso es un buen símbolo de territorio pagano. Luego dice Hechos 1:8 en la última parte: y hasta lo último de la tierra. ¿Pero por qué Cristo le da mayor énfasis primero al pueblo, al territorio donde el pueblo de Dios está? Jerusalén, Judea, territorio del pueblo de Dios, luego Samaria, luego hasta lo último de la tierra. ¿Pero por qué Dios siempre pone como en primer lugar a su pueblo? Porque es ahí donde se necesita urgentemente ayuda espiritual. En la comisión de Mateo capítulo 10, versos 5 y 6, Cristo envía a sus discípulos a la casa de Israel en ayuda de las ovejas perdidas. En Lucas capítulo 10, Cristo envía a los 70. ¿A dónde? A la casa de Israel, a su pueblo. En Hechos capítulo 1, verso 8, la orden es que primero tenían que empezar en
el territorio del pueblo de Dios en Jerusalén y Judea. Y en segundo lugar, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El principio queda establecido que primero es la casa de Dios y después el mundo. Porque si se pierde la iglesia, en consecuencia, se pierde el mundo. He ahí la importancia de la primera comisión. La segunda comisión en el Nuevo Testamento está registrada en Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. Dice: por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20, enseñándoles que guarden todo, no parte, sino todo lo que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué comisión debemos guardar? Tenemos dos en el Nuevo Testamento, la de Mateo capítulo 10 y la de Mateo 28, versos 19 y 20. Hemos analizado que primero se debe cumplir la comisión de Mateo 10 y en segundo lugar la comisión de Mateo 28. Pero cuando se haga la comisión de Mateo 28, si usted está enfocado en la comisión de Mateo 28, por favor, hágalo bien, porque la Biblia enseña rotundamente que se debe de enseñar todo, no una parte. Por favor, no oculte la verdad del espíritu de profecía a los nuevos conversos. Antes de bautizarse, obviamente que ya debe de recibir esa clase de que el don profético fue manifestado a través de la hermana Elena de White, el espíritu de profecía, para que no ocurra que el pueblo entre ignorantemente a la iglesia. Es mejor prepararlos bien. Es por ello que en Mateo capítulo 28, el verso 20, dice, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. No dice que solo le enseñemos parte. Si le enseñamos parte y ocultamos otra verdad, solo para que se bauticen, sí, va a agregar un número más a la iglesia. Pero podemos garantizar con la autoridad de la Biblia y del espíritu de profecía, con una gran posibilidad que se pierda dentro de la iglesia. Para ello, usted solo lea Lucas capítulo 15, que demostrará que dentro de la iglesia hoy día hay perdidos. Como yo lo sé, Lucas 15. Usted encuentra ahí 3 parábolas y el patrón en esas parábolas es perdición. La primera parábola en Lucas 15 es la oveja perdida. Oveja perdida. La oveja perdida es necesario que el pastor vaya y la busque. La oveja perdida, una vez encontrada, es traída a la casa. Luego tenemos la segunda parábola en Lucas 15. La moneda perdida. ¿Dónde se perdió la moneda? Lea Lucas 15. Encontrará que se perdió en la casa. Luego tenemos la tercera parábola en Lucas 15. Y es el hijo pródigo. ¿De dónde se fue el hijo pródigo? Se fue de la casa. Y cuando el hijo pródigo reaccionó allá afuera, ¿a dónde regresó? A la casa. Las 3 parábolas de Lucas 15, el patrón es que están perdidos, que están relacionados con la casa. Y basado en 1 de Timoteo 3:15, dice, y si tardo para que sepas que la casa de Dios es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. La casa representa la iglesia. La oveja perdida, cuando es encontrada, es traída a la casa, a la iglesia. La moneda perdida se perdió en la casa, en la iglesia. Representa aquellos tipos de pecadores que piensan que están salvos, pero están perdidos, aunque estén en la casa, aunque estén en la iglesia. El hijo pródigo es el que sabe que está perdido y sabe cómo regresar a la casa, sabe cómo regresar a la iglesia. Así que, apreciado hermano, si usted hace obra misionera
en el mundo, entre las naciones, por favor, hágalo bien. Como dice Mateo capítulo 28:20, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. No una parte, todo. Y si no se bautiza, es mejor que no se bauticen, a que se bauticen y estén perdidos en la iglesia. Es mejor que sepan que están perdidos en el mundo para que en algún momento futuro cercano puedan ser rescatados. Pero Cristo, su enfoque principal, tanto él como el envío de sus discípulos, fue buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, de la iglesia. Ese es el enfoque de Cristo. Ese debe ser nuestro enfoque hoy. Es un principio ya establecido. Veamos algunas razones por la cual debemos trabajar primero en la casa de Dios actual. Llamaremos su atención a la siguiente frase: si la iglesia se pierde el mundo. Cristo es consciente de esta verdad. Es por ello que Cristo envió a los 12 discípulos, luego llamados apóstoles, los envió a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si esa verdad fue aplicable al pueblo antiguo de Dios, también es aplicable al pueblo actual de Dios. Veamos qué dice el espíritu de profecía sobre este punto. En el libro de Joya de los Testimonios, en el tomo 1, en la página 34 y 35. El capítulo se llama Los dos caminos. Página 34 y página 35. Dice: vi que muchos de los que profesaban creer la verdad referente a los últimos días encontraban extraño que los hijos de Israel murmurasen en su camino, y que después de tan maravilloso trato divino fuesen tan ingratos que olvidaran cuánto Dios había hecho por ellos. El ángel dijo: peor que ellos os habéis conducido vosotros. Si el Israel antiguo, los judíos, necesitaban que se hiciera obra misionera primero con ellos, porque estaban mal, y era obvio, y es obvio que estaban mal. La mayor evidencia de que estaban mal es que crucificaron. El pueblo de Dios crucificó a Cristo, al propio Dios. Obviamente que estaban mal. Es por ello que era necesario trabajar primero con ellos. La inspiración, hablando del pueblo actual, dice: peor que ellos os habéis conducido vosotros. Si era necesario trabajar primero con el antiguo pueblo de Dios, es súper necesario trabajar primero con el pueblo de Dios actual. Debo dejar claro que la verdadera iglesia de Dios en este mundo es la iglesia adventista del séptimo día. Aunque esté a punto de caer, no caerá. La iglesia, aunque hoy es militante, finalmente se convertirá en una iglesia triunfante. Sin embargo, veremos las razones por qué primero hay que iniciar la obra misionera en la iglesia. Veremos algunas razones. Ezequiel capítulo 9, el verso 4 dice: y le dijo: pasa por la ciudad por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se cometen en ella. De acuerdo a Ezequiel 9:4, las abominaciones, los pecados más acérrimos se cometen en Jerusalén. Veamos lo que dice el espíritu de profecía en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 300
36 dice: nótese esto con cuidado. Los que reciben la marca pura de la verdad, desarrollada en ellos por el poder del Espíritu Santo y representada por el sello del hombre vestido de lino, son los que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. ¿Dónde se cometen las abominaciones hoy día? En la iglesia. Se cometen pecados que son abominables ante Dios. ¿En dónde? En la iglesia. Esta es una razón por la cual hoy debemos enfocarnos en el auxilio, en la ayuda en favor de la iglesia. El mismo libro, en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 335, dice: especialmente en la obra final que se hace en favor de la iglesia en el tiempo del sellamiento de los 144,000. ¿Hay una obra final en favor de la iglesia? Sí, es lo que dice el espíritu de profecía. ¿Por qué? Porque se están cometiendo abominaciones en la iglesia. Ya sea que usted los vea o no los vea, Dios sí los ve. Ahora pasemos al punto de la orden jesuita infiltrada en la iglesia. Y el espíritu de profecía habla sobre ellos en el libro de Testimonios para la Iglesia, tomo 1, en la página 502. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, en la página 502. Acá el espíritu de profecía menciona sobre un sueño. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 502. Esa noche soñé que estaba en Battle Creek. Debo mencionar que Battle Creek es una ciudad que queda en Michigan. Michigan es un estado de los Estados Unidos. Battle Creek, una ciudad. En esta ciudad estaban las oficinas centrales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día a nivel mundial, originalmente o inicialmente. Sin embargo, luego las oficinas centrales de la iglesia se trasladaron a lo que hoy conocemos como Silver Spring, en Maryland. Maryland es otro estado de los Estados Unidos. Maryland, ahí están las actuales oficinas mundiales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, donde están las oficinas de la Conferencia General. Esa noche soñé que estaba en Battle Creek, en las oficinas mundiales de aquel entonces de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y miraba por el cristal del lado de la puerta. Observé una compañía que se acercaba a la casa de dos en dos. Parecían decididos y determinados. Los conocía bien y me volví para abrir la puerta de la sala para recibirles, pero decidí mirar de nuevo. Noten que dice que Elena de White los conocía bien. Luego dice, la escena cambió. La compañía ahora parecía una procesión de católicos. Uno llevaba en su mano una cruz, otro un escapulario. A medida que se acercaba, el que llevaba el escapulario hizo un círculo alrededor de la casa, repitiendo 3 veces: esta casa está proscripta, sus pertenencias deben ser confiscadas, han hablado contra nuestra santa orden. Notemos que se está hablando de una santa orden. El que tenía el escapulario, que es un collar acá, escapulario católico, dice que dijo: sus pertenencias de la casa deben ser confiscadas. ¿Y qué pertenencias tenía Elena de White? Sus únicas pertenencias que ella le daba valor eran sus escritos. Esas pertenencias fueron confiscadas según el sueño. Y dice este jesuita, dice:
han hablado contra nuestra santa orden. Claro, usted puede leer el libro de Conflicto de los Siglos. Elena de White habla claramente de la orden jesuita que fue contra los protestantes. Claro que los libros inspirados de Elena de White han hablado contra los jesuitas, o como dice aquí, contra la Santa Orden. De hecho, los jesuitas fue un movimiento que se levantó con el objetivo exclusivo de contrarrestar la reforma iniciada por Martín Lutero, que tuvo más auge. Y usted conoce la historia. Es por ello que surgieron los jesuitas. Sí, hay jesuitas infiltrados en la iglesia. ¿Cómo usted puede identificar a los jesuitas en la iglesia? Hay muchas formas como identificarlos, pero le voy a dar una para que usted los identifique. Cuando usted escuche a alguien que se llama adventista del séptimo día, sea que tenga algún puesto de autoridad en la iglesia, que generalmente lo tienen, puestos de influencia dentro de la iglesia, y le dicen que queda prohibido leer los libros del espíritu de profecía en los púlpitos adventistas, tenga usted por seguro que esa persona es un jesuita infiltrado en la iglesia. El libro Servicio Cristiano de Elena de White, en la página 50 dice: los testimonios del espíritu de profecía no se leen. Satanás lo quiere así. Claro, Satanás es el único con sus agentes infiltrados en la iglesia. Son los únicos que no quieren que estos libros inspirados no se promuevan dentro de la iglesia y no se lean. Y hay de aquellos que hoy predican en los púlpitos con estos libros inspirados. ¿Qué hacen? Los bajan del púlpito, o por lo menos los dejan terminar ese último tema y nunca más los ponen en el púlpito otra vez, porque hablan con Biblia y hablan con el espíritu de profecía. Entonces ya sabemos por lo menos un dato para identificar a los jesuitas. Están en contra del espíritu de profecía. Sigo leyendo la cita en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, en la página 502. Me sobrecogió el terror. Atravesé la casa corriendo, salí por la puerta del norte y me encontré en medio de una compañía, algunos de los cuales conocía. Noten, esa compañía que luego la vio como procesión católica, dice que los conocía. Claro, porque adventistas infiltrados, es decir, jesuitas infiltrados en la iglesia con el título de adventistas del séptimo día. Dice: algunos de los cuales conocía, pero no me atreví a decirles una palabra por miedo a ser traicionada. Traté de encontrar un lugar apartado donde pudiera llorar y orar sin encontrarme con ojos impacientes e inquisitivos. Repetí a menudo: si me dijeran qué he dicho o qué he hecho. Lloré y oré mucho al ver nuestros bienes confiscados. ¿Qué bienes? Los libros del espíritu de profecía. Traté de leer simpatía o piedad por mí en las miradas de aquellos que me rodeaban y noté en los rostros de varios que me hablarían y me consolarían si no tuvieran miedo de ser observados por otros. Quise escaparme de la multitud, pero comprendiendo que era vigilada, escondí mis intenciones. Empecé a orar en voz alta y a decir: si tan solo me dijeran qué he hecho o qué he dicho. Mi esposo, que dormía en una cama en el mismo cuarto, oyó mi llanto y me despertó. Mi almohada estaba empapada de lágrimas y sobre mí pesaba una triste depresión de espíritu. ¿Cómo no? Si vio a la iglesia, vio a la conferencia general, en ese entonces Battle Creek era la conferencia general, estaban las oficinas allí. ¿Cómo no iba a estar
deprimida de tristeza al ver que los jesuitas se habían infiltrado en nuestra organización. Claro, hoy por hoy, esta cita es una de las cuales habla directamente sobre la infiltración de los jesuitas en el liderazgo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es por ello que Dios hoy dice: id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque los jesuitas están infiltrados, minando nuestros principios, nuestras doctrinas. Veamos otra razón por la cual se debe de trabajar en favor de la Iglesia Adventista. Según las Escrituras, en el tiempo de Pablo existía dentro del pueblo homosexuales. También actualmente, lo crea o no lo crea, también dentro del pueblo adventista hay homosexuales. Pero comprobémoslo con la Escritura. En 1 de Corintios capítulo 6, en el verso 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Verso 10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Verso 11, eso erais algunos. Noten lo que está diciendo Pablo. Obviamente que aquí hay una lista de varios tipos de pecado, pero entre ellos se habla sobre los afeminados y sobre los homosexuales que no heredarán el reino de Dios. Luego él dice: eso erais algunos. Lo que está diciendo es de que en el tiempo de Pablo también habían homosexuales entre el pueblo de Dios, pero luego dejaron de serlo. Y si hoy en la Iglesia Adventista del Séptimo Día hay homosexuales, el problema mayor no sería eso. El problema mayor sería que un homosexual adventista, después de exhortarlo para que salga de esa condición, si después de eso no reacciona, ahí viene lo terrible. No puede encontrar salvación. Sin embargo, en el tiempo de Pablo dice: eso erais algunos, implicando de que sí lo eran, afeminados, homosexuales, pero fueron y dejaron de serlo. De igual manera, hoy en la Iglesia Adventista del Séptimo Día hay homosexuales, pero deben dejar de serlo, porque de lo contrario, dice la Escritura, no heredarán el reino de Dios. En palabras sencillas, se perderán. Comprobemos que Primera de Corintios, porque yo leí Primera de Corintios, cualquiera puede decir: pero hermano, eso no se aplica para nosotros, solo para los del puerto de Corinto. Pero bueno, les voy a leer una cita del Espíritu de Profecía, Hechos de los Apóstoles, de Elena de White, página 255. Hechos de los Apóstoles, página 255. Dice así: las palabras de amonestación del apóstol a la iglesia de Corinto se aplican a todo tiempo y convienen especialmente a nuestros días. Ahí está claro. ¿Se aplica también para nuestro tiempo? Sí, especialmente para nuestros días. Según la evidencia recabada, actualmente hay una organización llamada Kingship. Esta organización es un grupo de adventistas del séptimo día de tendencia homosexual. Según datos que ellos reportan, adventistas homosexuales de Estados Unidos decidieron saber cuántos adventistas del séptimo día habían en Estados Unidos y en Canadá. Así que decidieron escribir en una revista homosexual, es decir, una revista común de aquella década de los 70 entre los homosexuales. Entre Estados Unidos y Canadá
se reportaron 37 adventistas del séptimo día con tendencias homosexuales. Desde ese intento que se hizo por saber cuántos adventistas estaban alrededor de esos países, luego se hizo un intento más y finalmente se identificaron más adventistas del séptimo día. Actualmente, según los datos que ellos mismos dan, la Organización Internacional de Adventistas del Séptimo Día Homosexuales, ellos se autollaman Kinship. Esa organización reporta que actualmente hay más de 2,000 adventistas del séptimo día en 43 países que se han identificado como homosexuales y que asisten en las iglesias regulares, es decir, en sus iglesias natales. En el tiempo pasado había homosexuales. En el tiempo moderno, de acuerdo a lo que estamos viviendo, también hay homosexuales. Más con la ley que ahora se puso en Estados Unidos, pues hay mucho más libertad para expresarse. Pero bueno, estamos viendo que en el Israel antiguo fue necesario hacer obra misionera con ellos. De igual manera, hoy es necesario hacer obra misionera con el Israel moderno, con la iglesia adventista. Una de estas razones es que hay en su medio personas que necesitan ayuda. En este caso, nuestros hermanos adventistas del séptimo día, homosexuales. ¿Podemos ayudarlos? Claro que sí. ¿Podemos llevarles la Biblia y el espíritu de profecía para que reaccionen? Claro que sí. Es nuestro deber y nuestro privilegio. Ellos pueden conocer la verdad presente. Sí, lo pueden conocer. Ellos se pueden salvar. Sí, se pueden salvar. Siempre y cuando dejen esa tendencia antibíblica. Veamos otra razón por la cual Dios hoy su énfasis es en la iglesia, rescatar, ayudar a nuestro amado pueblo. Josué capítulo 7 verso 1 dice: pero los israelitas pecaron en las cosas condenadas a la destrucción, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó algunas cosas y el enojo del Eterno se encendió contra los israelitas. Hermano querido, usted que estudia la Biblia, usted sabe que el único que había pecado entre todo el pueblo de Israel, al menos en ese momento, era Acán. Pero Dios les llama en Josué 7:1, pero los israelitas pecaron. Noten que un pecado singular se convirtió en un pecado plural. Acán era parte del pueblo. Por ser el pecador, contaminó al resto del pueblo. Y es así como Dios considera al pueblo. Si hay un pecador, solo un pecador dentro del pueblo, Dios, según esta escritura, no según yo, según lo que está escrito, Dios considera al pueblo completo como en pecado. Josué 7:1, pero los israelitas pecaron en las cosas condenadas a la destrucción, porque Acán, un solo miembro de la iglesia antigua, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó algunas cosas y el enojo del Eterno se encendió contra los israelitas. Luego encontramos que el pecado directo de Acán fue el robo. Josué capítulo 7, versos 20 y 21 dice: Acán respondió a Josué: es verdad, he pecado contra el Eterno Dios de Israel. Esto es lo que hice. Verso 21. Vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Representa las modas en la iglesia hoy. 200 siclos de plata y un lingote de oro de 50 siclos que codicié y tomé y los escondí bajo la tierra en medio de mi tienda y la plata debajo. ¿Confesó su pecado Acán? Sí lo confesó, pero demasiado tarde. ¿Qué le vino como consecuencia? Josué capítulo 7, verso 24 dice: entonces Josué y todo Israel tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto y el lingote de oro, sus hijos e hijas, terrible, hijos e hijas, sus bueyes, asnos, ovejas,
su tienda y todo lo que tenía, y los llevaron al valle de Acor. Verso 25, y dijo Josué, ¿por qué nos turbaste? Túrbete el Eterno en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y quemaron. Verso 26, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Entonces el Eterno se volvió de su enojo. Por eso aquel lugar fue llamado el Valle de Acor. Y significa valle de desgracia. Claro, una desgracia. Alguien que pudo haberse arrepentido, no se arrepintió. Y lo más triste, que aquí no se apedreó a un pagano, aquí se apedreó por pecado a uno que era parte del pueblo de Dios, de la iglesia antigua. Pero podríamos decir, hermano, ese es un ejemplo de la iglesia antigua, pero no en el Israel moderno. Ese no es el caso del Israel moderno. Ese no es el caso de la iglesia adventista. Podría ser. Sin embargo, tenemos lo que se llama el espíritu de profecía. Y el espíritu de profecía dice todo lo contrario. Lamentablemente, no es que nos agrade, pero si está escrito, alguien lo tiene que proclamar. Y en este caso me toca a mí, en esta ocasión. Voy a leer Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 146. Dice, si la presencia de un solo Acán bastó para debilitar todo el campamento de Israel, podemos sorprendernos ante el escaso éxito que corona nuestros esfuerzos ahora que cada iglesia y casi cada familia tiene su Acán. Había un Acán en el pasado, sí, pero ahora no hay uno. Hay uno en cada iglesia y casi en cada familia. ¿Qué le pasó al Acán antiguo? Fue eliminado. ¿Qué le pasará a los Acanes antitípicos de nuestro tiempo en medio de la iglesia? Correrán la misma suerte, serán eliminados, en este caso por ángeles. ¿Cómo lo sé? Usted lea Ezequiel capítulo 9, la purificación de la iglesia. Testimonios para la Iglesia, tomo 5. En la página 75 dice, pero los días de la purificación de la iglesia se aproximan velozmente. Dios se propone tener un pueblo puro y leal. ¿Va a tener Dios una iglesia purificada? Sí lo tendrá, pero primero necesitamos advertirle a la iglesia que habrá un juicio para los vivos, que serán eliminados los jesuitas en la iglesia filtrados, que serán eliminados los homosexuales no convertidos, serán eliminados los ladrones como Acán, que están dentro de nuestro medio, y todo tipo de pecadores, si está dentro de la iglesia, serán juzgados en el juicio de los vivos. En este caso, eliminados por ángeles santos. Finalmente, nuestra iglesia, nuestra amada iglesia, triunfará. Profetas y Reyes, página 535, dice que la iglesia saldrá a su conflicto final, vencedora y para vencer, pero única y exclusivamente purificada. Nuestra iglesia adventista del séptimo día finalmente triunfará, aún contra sus enemigos, enemigos de la verdad. Que Dios los bendiga poderosamente. Amén. Hermano y hermana, si aún no se ha suscrito en nuestro canal, suscríbase y recibirá un video nuevo cada semana. También puede localizarnos en la red social de Facebook bajo el nombre de Enoch Marshalls. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado y nos veremos en la cumbre del Monte Sión.